Gracias, mis estimados amigos, por continuar con la entrevista con su servidor Max Serrador. Estamos platicando con el profesor Gilberto Arriaza, un reconocido pintor dibujante salvadoreño, muy expresivo y muy emotivador el trabajo que él hace a través de sus gráficas y su arte plástico. Quizás perdone que los periodistas somos así como molestosos, pero ¿usted cree que el artista debe inmiscuirse en la política? Bueno, interesante la pregunta, pues porque yo no sé de dónde nacería, digamos, la intención de un artista. Hay artistas que han desarrollado su obra íntimamente relacionado a los fenómenos sociales, ideológicos y políticos en su entorno básico, puede ser su país, su región, o también a nivel universal. Hay artistas que han realizado obras que aluden a la problemática política a nivel del globo terráqueo entero. Bueno, en el segmento pasado usted nos habló de la migración y de todo ese fenómeno. Así es, en efecto, sí. Y luego quiero comentar algo que viene al caso, que es cuando yo era joven, yo creo que tendría 16, 17 años, cuando vi por primera vez en un libro el Guernica. El Guernica es una pintura de Pablo Picasso, quien él la produjo cuando él vivía en París. Pablo Picasso es originario, nació y vivió toda su vida, prácticamente una buena parte de su vida, mejor dicho, en Málaga, es decir, en el sur de España. Luego se fue a vivir a París y durante el periodo de Franco en España, La Guerra Civil Española, hubo una, digamos, bombardeo, que esto lo hicieron los alemanes, a un pueblo de España que se llama Guernica. El pueblo se llama Guernica. Entonces, Pablo Picasso hizo una obra, un dibujo relativamente grande, en donde interpretó ese fenómeno. La destrucción, la muerte, el llanto, el dolor. Fue una cosa impresionante. Eso ocurrió a principios del siglo XX. Y a partir de ahí, yo pensé que el artista tendría que estar como interesado en interpretar mediante sus trabajos de arte esa cruda realidad que muchas veces ocurre en el entorno en el cual uno se desarrolla, ¿no? Un artista, vamos a ver si me equivoco, usted me corregirá, un artista es una esponja de sentimientos colectivos. Sí, definitivamente. Entonces, al absorber estos sentires populares de la gente, ¿cuál es su compromiso? Entonces, como el arte es inspiración y el artista es una persona, digamos que sensible o susceptible hacia todo su entorno, el artista tiene que estar como atento a elementos que puedan inspirarle para crear la obra. Pueden ser cosas bellas, bonitas, positivas, pero también pueden ser cosas, digamos que negativas, inclusive feas. Digo esto porque ese término de bellas artes inclusive está Cuestionable. Exacto. Es decir, bellas artes ya está dejando de ser necesariamente bellas, ¿verdad? Desde hace ya varias décadas, ahora solamente se dice artes visuales o artes plásticas, no bellas artes, ¿no? Porque lo feo puede ser artístico también, ¿no? O lo negativo. Entonces, el artista, pues claro, es una esponja, está muy sensible, muy susceptible, como digo, para poder recaer o recapitular o interpretar un hecho que pueda afectar no solamente a él, sino que a la sociedad entera. Nosotros aquí en El Salvador también tuvimos un conflicto armado en donde entre hermanos pues ocurrió esa guerra interna, ¿no? Y ocurrieron atrocidades. Entonces hubieron muchos artistas plásticos que también interpretaron estos fenómenos, ¿no? Usted lo interpretó, yo al menos lo puedo ver. Incluso hay obras suyas que no
no son tan realistas mágicos como son muy realistas, muy realistas, de muchos rostros, muchos cuerpos humanos, de mujeres y ojos. O sea, que no le veo mucha magia, le veo mucho realismo. Si me permite. Y hablando de su obra, hablando de su obra, ¿por qué? Esa es una pregunta que yo me hice al estar analizando su trabajo. ¿Por qué usted justifica o hace también la naturaleza viva, esa naturaleza propia de nosotros? Sí. Bien, en primer lugar, porque mis primeros años de vida transcurrieron en la campiña salvadoreña, en una zona del occidente de El Salvador, cerca del límite con Guatemala. Una zona en donde la naturaleza es muy exuberante, muy exótica, mucho verde, mucho viento, lluvia. Eso es un factor que determina como uno de los elementos gráficos que son relativamente permanentes o característicos de mis obras. Es decir, hojas, árboles, elementos que participan gráficamente en mis obras, ¿no? El profesor Gilberto Arriaza, además de ser un académico y artista plástico, también usted tiene una preparación en pedagogía. Así es. Que es también muy aparte, una preparación en pedagogía para artes plásticas. Entiendo que tiene talleres. Cuénteme un poco de eso. Sí, cómo no. Bien, en primer lugar, en la formación académica que tuve en el Centro Nacional de Artes, es decir, en el bachillerato en artes, ahí tuvimos una formación sobre didáctica, pedagogía, psicología infantil, diseño curricular. Entonces nos hicieron pues que hiciéramos práctica docente. Entonces fuimos a algunas escuelas, a algunos colegios a desarrollar clases. Y ahí me enteré que me gustaba mucho eso. Fue como un descubrimiento. Hábleme de sus talleres, los propios que tiene, su proyecto. ¿Cómo no? Luego, a partir del regreso, bueno, quiero continuar solamente una partecita, porque cuando fui a la Argentina también existía ya la posibilidad de estudiar, digamos que científicamente, la pedagogía, y también hice esa formación en Argentina, ¿no? A la vuelta de El Salvador, pues fundé la Academia de Arte Infantil, Caracol Azul, se llama, en donde desarrollamos talleres de expresión plástica con niños y niñas a partir de 5 años de edad. Y dentro de estos talleres, que es muy importante, muy interesante, me encanta hacer este trabajo, desarrollamos 5 áreas de las artes plástico-visuales que se pueden perfectamente trabajar con niños y niñas. Estas son pintura, dibujo, cerámica, collage y modelado en plastilina. Todas estas áreas y las temáticas van diseñadas de acuerdo a la edad o al desarrollo psicomotriz de los niños y las niñas. ¿Qué ve usted en las manos, en los dedos, cuando un niño o una niña toma un pincel? Bueno, en primera instancia, la pureza, la espontaneidad de la expresión es sumamente interesante. Hay, por supuesto, hay estudios científicos relacionados al desarrollo del niño y la niña o del ser humano a través de los años conforme va desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, 4 o 5 años significa, digamos, una etapa de lo que en forma general se le llama garabato, ¿no? Está la época del garabateo. Un poco más adelante, el niño y la niña empiezan a hacer un esfuerzo ya más interesante sobre la interpretación de su entorno, entre ellos, por supuesto, la familia, ¿no? Los niños hacen un garabato y le dicen a su papi, mira papi, este eres tú, ¿verdad? Y el papi se sorprende que es un garabato, pero para el niño es el papá, o la mamá, o la hermana, ¿no? Esos son los primeros signos que se pueden ver cuando un niño tiene una vocación. Bueno, cuando ya tiene una vocación, porque eso es interesante. Nosotros en Caracol Azul lo que hacemos, y en ese caso yo lo tengo muy claro, desarrollamos talleres de expresión plástica para que el niño y la niña vaya completando, digamos, esa formación integral, ¿no? Dentro de todo ello
de repente nos encontramos con niños y niñas que sí tienen vocación y uno lo ve. Uno como profesor lo siente. Ahora, como padre y madre de familia, ¿qué le recomendaría a usted que hiciese una persona que su hijo empiece a ver esos signos? Bueno, en primera instancia acudir, digamos, a instancias que pudieran fortalecerle sus capacidades. En nuestro caso de Caracol Azul, pues lo que hacemos, ocurre de que a veces se comunican con nosotros y nos dicen, mire, yo siento que mi niño o niña tiene aptitudes hacia las artes plásticas porque se la pasa dibujando, se la pasa muy entretenido, coloreando e inventa porque no copia, sino que inventa. Cuando eso ocurre, yo me siento apasionado, digo, mire, pues este niño... Me va a dejar sus datos para ponerlos ahí en la pantallita, oiga, Perfecto. por si alguien está viéndonos y quiere incorporar a sus hijos en estos talleres. Exacto. Y quiero agregar algo porque también siempre viene muy bien esta actividad para que, aunque no tengan, digamos, aunque no sea visible una aptitud hacia, siempre es bueno. Yo suelo decir de que todos los cirujanos deberían de haber hecho artes plásticas. ¿Por qué? Como una formación integral que puede apoyar su labor. Porque un cirujano tiene que tener claro, un gran pulso. El tema de la motricidad fina. Ajá. ¿Cómo poder incorporar la aguja estéticamente en la piel para poder cerrar una operación, por ejemplo? Es interesante, ¿no? Entonces, el tema, como repito, cómo utilizar sus herramientas para poder realizar justo la operación y cortar justo. O sea que ustedes los pintores no son bolos. Hay todo. Bueno, le voy a hacer una serie de preguntas y quiero que me las conteste en cortas palabras. Okay. ¿Usted cree que el arte debe ser masivo o el arte está destinado para una élite intelectual? Bueno, pues de nuevo, ¿verdad? Considero de que todos deberíamos de conocer por lo menos lo básico de arte. Todos. Todo el ser social, todos los seres humanos deberíamos de tener un conocimiento aunque sea básico. Y luego después, por supuesto, cuando es más específico, tiene que ver ya con una especie de esencia del ser que ya traiga aptitudes o capacidades hacia las artes. ¿Por qué es tan importante la enseñanza de las artes plásticas a las nuevas generaciones? En general, no solo a los que tienen vocación. Exacto, es eso. Exacto, así es. Porque considero de que cualquier persona, es decir, cualquier profesión, sea un arquitecto, un ingeniero, un médico, un empresario, todos deberíamos de tener una capacidad de poder mínimamente interpretar la expresión artística, mínimamente, porque eso contribuiría a una armonización de la sociedad. El arte en primera instancia para mí sensibiliza al ser humano. Entonces, eso en forma general. En forma específica, cuando una persona, un médico o un ingeniero o un arquitecto o un empresario, como digo, va a conocer una ciudad nueva de otro país o del mismo país nuestro y se introduce a un museo, esta persona que ya tiene los conocimientos básicos va a tener mayor capacidad de interpretación de ese museo. Va a decir, bueno, esto es una cerámica, este es un grabado, este es un dibujo, este es una pintura, este es acuarela, este es óleo. Es decir, va a poder decir, esto lo inventó, esto lo copió, o aquí alude a nuestra tradición cultural culinaria, por ejemplo, o este es un paisaje de nuestro país, este es un paisaje de Sudamérica, o esto es Europa. Es parte de la cultura general. Exactamente. Okay. Suponiendo de que ya no lo voy a batir con preguntas, vamos a pasar a otra dinámica. Suponiendo de que estamos platicando así, pues, casualmente, y que yo fuera diputado, ¿usted qué me aconsejaría o qué me diría y qué debería de hacer un político para fomentarlo?
Bueno, yo considero que... Recuerda que soy diputado ahorita. Así es. Bien, considero que el apoyo a las artes, que las artes es una palabra madre que genera o engloba a muchas expresiones artísticas que se llaman disciplinas, ¿no? Disciplinas de las artes. Y esto es muy, muy, muy amplio, ese espectro. ¿Qué tengo que hacer yo? Sí, entonces lo que tendría que hacer una persona que se dedica a la política es identificar las principales áreas artísticas de su conveniencia, digamos, y poder fortalecerlas, contribuir al fortalecimiento de ellas, porque eso significa contribuir a elevar las conciencias de convivencia, en este caso, en la sociedad. Pero ese fortalecimiento, ¿cómo se traduce? Bueno, tendría que, por ejemplo, crear instituciones o instancias que contribuyan al desarrollo, a la educación del arte, por ejemplo, fortalecer centros de desarrollo artístico, crear casas de la cultura o crear salas de exhibición de arte, todo ello, ¿verdad? Porque al mismo tiempo está contribuyendo al desarrollo del arte y de la cultura, del saber cultural, ¿no? En la sociedad. ¿Cuánto le daría a usted de nota al político en general? Ok, y bueno, yo diría que 3 o 4. Mis estimados amigos, estamos aquí en una amena plática con el profesor Arriaza. Él es un pintor, él es un artista plástico de El Salvador, un exponente muy sincero. Como conclusión, ya para cerrar esta entrevista, consideramos que la pintura del profesor Gilberto Arriaza es una búsqueda y una exploración hacia el ser humano, hacia la naturaleza y las emociones intrínsecas de la sociedad misma. Por eso vemos en su obra mucho realismo y mucha magia a la vez, escondiendo esas dificultades que vivimos en el día a día, la salvadoreñidad, pero más que eso, la Latinoamérica viva que tenemos y que sentimos en nuestras venas. Nuevamente, gracias por visitarnos, profesor. Me siento muy halagado de poderlo entrevistar y que venga aquí a esta residencia cultural, la Casa del Árbol, que por cierto tiene sus puertas abiertas al público en general para los artistas, estudiantes que quieran un espacio digno donde estar. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Max, y te agradezco y por supuesto éxitos con tu proyecto de la Casa del Árbol. Gracias a ustedes, mis estimados amigos, y al equipo productor.